profesor. A ver Buenas cómo tardes, vamos. doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Han ingresado 26, esperemos que se conecten y damos inicio a la sesión. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Liliana, buena tarde. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches, Francia. Buenas noches, doctor. Querido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor, muy amable. ¿Cómo les terminó de ir esta semana? ¿Cansados? Un poquito. Faltan bastantes por conectarse. Buenas tardes para todos los compañeros y para el profesor. Ya estoy por aquí, Eudocio. Buenas tardes, Eudoxio, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor y compañeros. ¿Cómo está? Viviana Fuentes por acá ya presente. Viviana, buena tarde. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, yo creo que comenzamos en 4 minuticos, ya van 42. Les voy a dar estos 4 minutos para que se conecten y arrancamos.
Compañeros, buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas Carlos. noches. Yuridia, ¿tú me puedes hacer un favor? Finalmente, ¿cuántos van a ser en el curso? Veo que hay conectados 51, pero pues la lista es mucho más larga. Entonces, ¿tú tienes idea cuántos van a ser? Doctor, no, claridad total, no me han entregado lista de la universidad, pero sí se han conectado máximo 54. Ok, entonces La ya otra vamos a... clase también no se han Ok, conectado más. ok, entonces vamos a hacer... en la próxima sesión hacemos una revisión de quiénes están conectados y de quiénes hacen falta, y miramos a ver si es que han tenido algún problema con su inscripción. Bueno, Listo, doctor, sí, señor. entonces vamos a dar inicio hoy a la sesión. Denme un segundo, por favor.
Ya comparto la imagen. Creo que ayer estábamos por acá en este tema. Hoy antes de continuar, perdónenme un segundito, vuelvo a ampliar esto. Antes de dar inicio, hoy voy a hacer la sesión de corrido y termino un poco antes porque tengo una dificultad. No me voy de rumba porque las rumbas están prohibidas con esta pandemia, pero es que tengo ahí una dificultad que se me ha presentado y me acabaron de escribir. Eso era lo que estaba tratando yo de mirar hace un momento en el celular. Entonces voy a dar inicio como hemos venido trabajando y entonces vamos a ir de largo en la presentación. Terminamos un poco más temprano. Entonces les decía ayer que en el tema de la teoría general de las obligaciones, en el tema general en la teoría general de las obligaciones, encontramos que hay unos elementos esenciales en las obligaciones que son los sujetos, que tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo que van a estar involucrados en esa relación jurídica que surge producto de la voluntad de las partes en el ordenamiento jurídico. Esa relación jurídica que surge entre las partes, que en algunos casos es por voluntad propia, otras veces no, establecen un vínculo en el cual una parte está obligada para con la otra a cumplir con una prestación determinada de la cual se han acordado previamente unos parámetros para que ellas en el desarrollo de esa relación jurídica dentro de los parámetros establecidos pues den a buen término lo que se han obligado a cumplir. Y es importantísimo tener claro que cuál es el objeto que se va a prestar y que muy importante que sea un objeto lícito, es decir, qué se debe, qué es lo que va a hacer la persona que está obligada para dar cumplimiento a esa relación jurídica que surgió, vuelvo y repito, producto de la obligación, el acuerdo de voluntades que ha sido suscrito por las dos partes que eventualmente decidieron iniciar esa relación jurídica. Aquí hay un cuadrito con una clasificación de las obligaciones bien extensa, bien tomado de Andrés Cusi Arredondo, y las podemos clasificar en 4 grandes tipos. El primero, por su origen, unas obligaciones que son contractuales o voluntarias, es decir, se celebra un contrato entre las partes por acuerdo de voluntades que van a cumplir a futuro, y unas obligaciones de origen legal que surgen por imperio de la ley y que pues todos estaríamos, o aquellos a quienes está destinada esa norma, deben cumplir en razón de la calidad de sujetos que despliegan dentro de la sociedad. Un segundo grupo de obligaciones, de esa clasificación de obligaciones, es la que está dada por el número de sujetos. Habrá obligaciones singulares y habrá obligaciones plurales. Las plurales pueden ser activas, pasivas o mixtas. Y las mixtas van a tener una clasificación adicional que es la correspondiente a las obligaciones mancomunadas y a las obligaciones solidarias. En primer lugar, las obligaciones mancomunadas son las que se encuentran a cargo de 2 o más deudores o a favor de 2 o más acreedores, en donde cada deudor está obligado con cada acreedor con una parte del objeto, es decir, van a cumplir con una
porción de ese objeto contractual que es la que se han comprometido a, a finiquitar en un determinado momento o en un tiempo determinado. Las características que tienen esas obligaciones mancomunadas es que el objeto es divisible y hay una pluralidad de vínculos, y los efectos que van a generarse o que van a tener ocasión con ese tipo de obligaciones corresponden primero a que cada acreedor solo puede pedir su parte y cada deudor solamente se obliga a cumplir con esa parte. Piensen en que van a construir un muro y hay dos partes que están inmersas en esa obligación, una la que va a colocar los ladrillos y el muro tiene una puerta, y otra de quien va a hacer la puerta y por llamarlo de alguna manera, la herrería de esa puerta para dar fin al objeto, que era una pared que tiene acceso a un determinado sitio, para lo cual deben tener una puerta. Cada uno se obliga con la parte que le corresponde. En tercer lugar, la mora de un deudor no se transmite al otro deudor. Es decir, si el que está, el ejemplo es perfecto, el que está haciendo la puerta estará en mora, porque si la pared no está construida, pues no la podrán instalar, pero podrá entregar el objeto, que es la puerta, y quien está encargado de construir el muro será el responsable de hacer la instalación, si así quedó definido dentro de esa relación jurídica que se creó en un determinado momento. Y finalmente, una tercera característica de esas obligaciones mancomunadas corresponde a aquella en donde la interrupción de la prescripción que favorece a un acreedor no aprovecha a otro. Es decir, si opera la figura de la prescripción en un determinado momento en una obligación mancomunada, esta va a favorecer solo a uno de los acreedores o respecto de quien se ha operado la figura de la prescripción. Tenemos un tercer grupo de obligaciones, que es aquella que está determinada por el objeto, y en estas obligaciones tenemos una subdivisión de 5. La primera que indica, perdón, me salté aquí un punto que es el de las obligaciones solidarias. Qué pena. De las obligaciones solidarias, que son las que están a cargo de dos o más deudores o a favor de dos o más acreedores. Les puedo dar un ejemplo de por ejemplo, una sentencia judicial en donde el juez, después de hacer una evaluación de las situaciones jurídicas y legales que se presentan, termina profiriendo un fallo en donde dice que la obligación que se va a cumplir es solidaria y que el acreedor podrá reclamar la materialización del objeto que se produjo allí a cualquiera de los dos, 3 o 4 o cuantos sean los deudores, quienes deben cumplir con una característica particular, y es que con posterioridad al cumplimiento de esa obligación por uno de los deudores, los otros deudores se convierten en deudores de quien ha cumplido con la obligación. Es decir, que quien dio cumplimiento a la obligación general pasaría a ser acreedor de quienes están incursos en el cumplimiento de esa obligación llamada obligación solidaria. Las obligaciones solidarias pueden darse por activa, en donde que no es una figura muy usual, o por pasiva, o una figura de manera mixta. Y vuelvo a repetir, dentro de las características o de los efectos de este tipo de obligaciones, encontramos que cada acreedor puede exigir la totalidad de la prestación a los otros. Si el deudor es demandado por un solo acreedor,
solo a este se le va a pagar válidamente. El pago que haga un deudor a cualquier acreedor conforme a las figuras o a los modos de extinción de las obligaciones opera para todos los acreedores, bien sea a través de una remisión, de una innovación, de una compensación, de una transacción, no importa a través de cuál de los modos de extinción de las obligaciones, se transmitirá u operará para todos los acreedores. Y si hay confusión entre uno de los acreedores y el deudor, será obligado a pagar a sus acreedores la parte que le corresponde a cada uno del crédito cuando se opere esa figura. Paso al tercer tipo de obligaciones, que son aquellas que están determinadas por el objeto. Y en estas obligaciones encontramos 5 subdivisiones. La primera, por la forma como se cumple o como cumple el deudor la prestación, puede ser positiva, una obligación de dar, puede ser negativa, una obligación de no dar o de no hacer, y dentro de las positivas también hay obligaciones de hacer, obligaciones de dar o de hacer. Como por ejemplo, les doy un ejemplo aplicable de un proceso judicial en donde al acreedor se le solicita el pago de una suma de dinero producto de una ejecución de unos pagarés, y dentro del trámite del proceso logra probarse que la obligación es de tracto sucesivo y que al momento de la presentación de la demanda el deudor ya se encontraba al día, y aquí habrá un cambio de la obligación, porque puede haber ocurrido una forma de la extinción de las obligaciones que es la novación por algún efecto propio de la misma. Piensen que es una deuda de origen financiero en donde el deudor debe cumplir con esa obligación de manera sucesiva, por ejemplo, el pago de una tarjeta de crédito, y dentro de ese proceso, como ya se hizo el pago y los pagarés fueron suscritos, pues cambiaremos la obligación de dar, que era pagar el dinero, por una obligación de hacer, que sería suscribir unos nuevos pagarés para que se garantice las causaciones nuevas que se han ido dando con ocasión de la utilización de ese crédito que ha otorgado la entidad financiera. Hay un segundo grupo de obligaciones por el objeto, que son aquellas que están dadas por el grado de dependencia, unas principales y otras accesorias. Un tercer grupo que están dadas por el tiempo en el que se ejecutan, unas de manera inmediata, otras de manera diferida, y a las que les hacía mención hace un momento, las obligaciones de tracto sucesivo que se dan en el tiempo, y que la parte deudora se compromete a ir cumpliendo de manera periódica en unos espacios de tiempo determinados, en donde el deudor terminará el cumplimiento una vez haya cancelado, bien sea la suma de dinero, o haya entregado el objeto que se comprometió a dar, por ejemplo, la construcción o reparación de una casa, en fin. Un cuarto tipo de obligaciones dentro de las obligaciones por objeto es aquellas que se dan en razón a su naturaleza. Habrá unas divisibles y habrá unas indivisibles. Les daba el ejemplo en el segundo de ellos, cuando hay una obligación mancomunada en donde las partes se comprometen a hacer cada uno un pedacito de ese objeto. Y las indivisibles, aquellas en donde todos los deudores o el deudor no pueden dividir el objeto que se han
comprometido a entregar producto de ese negocio jurídico que han celebrado. Y finalmente por el número de prestaciones, unas serán simples, otras serán compuestas. Las simples en donde solamente se compromete o se obliga a realizar una sola actividad o a entregar un solo objeto o cuando el objeto es único, y unas compuestas en donde existen varias acciones que debe realizar el deudor para proceder al pago y al cumplimiento del objeto contractual. Y finalmente, unas obligaciones que dependen del vínculo jurídico, las obligaciones naturales, que ustedes ya, creo que todas estas las han estudiado o las estudiaron dentro del desarrollo de su carrera, y para los que no son abogados, pues serán nuevas. Entonces, las naturales y las obligaciones legales o civiles que son producto justamente de esa relación jurídica que surge entre dos sujetos capaces de comprometerse en sus derechos y en sus compromisos frente a un acreedor que inicialmente de quien ha emanado la voluntad de realizar ese negocio jurídico para realizar una determinada actividad o cumplir con un determinado objeto, lo que nos va a llevar después a la definición de contrato que la hablaremos más adelante. Dentro de las fuentes de las obligaciones, anteriormente o históricamente eran 4, que fueron mutando, por llamarlo de alguna forma, en el tiempo, e inicialmente se conocieron que las fuentes de las obligaciones eran el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, que eran las fuentes clásicas de las obligaciones, en donde el contrato es ese acuerdo de voluntades para crear o modificar o extinguir obligaciones y que pueden ser de dar, hacer o no hacer algo. El cuasicontrato, cuya definición es aquella que indica que el hecho de una persona permitido por la ley que le obliga para con otra persona sin que entre ellas exista ningún tipo de convención, sin que no exista ningún tipo de documento formal que les permita generar ese tipo de compromisos recíprocos. El delito, creo que todos conocen que es aquella situación por la cual una persona, bien sea por dolo, por culpa o por malignidad, como se denominaba o como se hablaba en algún momento, causa un perjuicio o daño a otra. Y el cuasidelito, que es un hecho ilícito, una acción dañosa cometida sin intención, sin el ánimo de causar ese daño o ese perjuicio. Esto ha ido cambiando en el tiempo, se ha ido modificando en el tiempo, y hoy tenemos que las fuentes de las obligaciones son el acto jurídico o hecho jurídico, en donde habrá unas situaciones que producen efectos en el campo del derecho. Hay unos hechos jurídicos voluntarios y hay unos hechos jurídicos involuntarios. Los voluntarios son aquellos que corresponden a los delitos y a través de los cuales se busca de alguna manera por voluntad propia o por la conducta desplegada por una persona causar una situación en un determinado momento. Y los involuntarios, como son el nacimiento, la muerte, los desastres naturales, los actos de la autoridad, y las situaciones que no son previsibles en un determinado momento. Y el acto jurídico que corresponde al contrato o a una manifestación unilateral de la voluntad a través de un determinado documento en donde se producen unos efectos o se busca obtener unos efectos o unos resultados a futuro.
Otra de las fuentes de las obligaciones dentro de la doctrina moderna es el enriquecimiento sin causa, es decir, cuando una parte se lucra de otra sin que exista un vínculo jurídico entre las partes. En la teoría contractual del contrato estatal, hoy por hoy se habla del enriquecimiento jurídico, y aquí voy a hacer un paréntesis porque después no creo que, no sé si lo alcance a hacer o alcance a hablar de ello en su momento. El enriquecimiento jurídico ya no se maneja para el reclamo de ese cumplimiento de esa obligación que surgió entre las dos partes. Estoy hablando de los contratos estatales. Ya no se hace a través del medio de control, como se llama en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o de la demanda de controversias contractuales, sino que hoy se aplique la demanda de reparación directa, porque entre las partes no existe un acto jurídico como tal, sino que fue una situación que se presentó por fuera del negocio jurídico y que hay lugar a que uno de los dos se enriquezca sin tener el derecho a hacerlo. Por ejemplo, se celebró un contrato entre X entidad estatal y un particular, y el particular fue presionado u obligado por la entidad estatal a realizar una adición o a realizar unas obras que están por fuera del contrato inicialmente suscrito, o a entregar unos bienes que están por fuera de ese contrato inicialmente suscrito, y que le generaron un daño o un malestar a su patrimonio jurídico, que le va a afectar en la relación jurídica, y que le va a generar un perjuicio. Entonces, allí lo que se aplica es la teoría del enriquecimiento sin causa, y se manejará a través del medio de control de reparación directa, que tiene una jurisprudencia de unificación del magistrado Jaime Orlando, del magistrado, se me fue el nombre, Jaime Orlando Santofimio, quien en el Consejo de Estado fue acogida, y se crearon unas causales propias para los momentos en que se presenta esa situación en la relación contractual entre un particular y el Estado. Alguien me levantó la mano por allí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que no lo logro ver aquí de nuevo. Alguien iba a preguntar algo. Buenas Oscar noches. ¿Me escucha, profesor? Sí, señor. Ya ahora sí lo escucho. Profesor, una pregunta frente a Señor. lo que acaba de mencionar. Usted hablaba de presiones para una prórroga, adición o semejantes, y me surge la duda de si en esos casos no aplicaría de pronto más bien una nulidad por algún tipo de vicio del consentimiento. Lo que pasa es que, pero una nulidad, a ver, voy a hacer una pregunta ¿una nulidad frente a qué? Digamos que en civil siempre tenemos los tres vicios del consentimiento, del error, fuerza y dolo. Y si usted habla de un tipo de presión para esa adición o prórroga, sonaría muy parecido a ese vicio del consentimiento de la fuerza. Entonces no lo miremos frente a una adición o prórroga, sino pensemos en que la persona se le obliga a cumplir con una mayor cantidad de obra que no está prevista en el contrato. Una mayor cantidad de obra que no está prevista en el contrato, o a ejecutar una mayor cantidad de actividad que no estaba prevista en el contrato, pero que sí es fruto de la presión de la entidad. La entidad le puede decir, bueno, yo necesito que usted me instale 200 metros más de tubería, porque entonces voy a
iniciar un proceso de incumplimiento contractual o le dice, usted instale los 200 metros de tubería y nosotros miramos cómo le hacemos la adición al contrato y lo llevan a un comité de contratación y el comité de contratación dice sí, se va a adicionar el contrato en 200 millones de pesos y cuando llega la hora de pagar dicen es que solamente pudimos adicionar el contrato en 50 y resulta que quedó allí un hueco gigante de 150 y el señor contratista va a reclamar y le dicen no, pues es que no le podemos pagar porque inicie usted un proceso. Entonces, no hay, mire que la situación está por fuera del contrato porque esas obligaciones que le están obligando o que le están conminando a cumplir no estaban previstas dentro del contrato inicial. Están por fuera del contrato. Señor. Profe, pero allí no se podría de pronto hacer a través de un otro sí. Sería pues como la figura más adecuada. Sí, a ver, voy a hacer ahí el paréntesis. Se puede hacer a través de una figura como un otro sí o como lo que les acabo de decir, a través de una adición al contrato, pero es que en la administración pública suele darse mucho esa situación. Le dicen al contratista, haga esto y después no hay plata para pagarle. Vamos a adicionar esto y resulta que no le adicionan esto, sino le adicionan la mitad. Entonces quedan por fuera unas obligaciones que no estaban previstas dentro del contrato, que dieron lugar a la teoría de el enriquecimiento sin causa y lo que se conoce en el derecho administrativo como la acta in reverso, que es esa situación que genera una demanda de reparación directa porque se causó un daño antijurídico, porque es antijurídico, no está en el contrato, está por fuera del contrato. Se causa un daño antijurídico al contratista y él busca la forma de que ese daño que le ha sido causado sea resarcido por parte de la administración. Y entonces el Consejo de Estado determinó allí unas causales propias que se trate de que solamente se reconocerá cuando se pruebe efectivamente que la administración actuó presionando al contratista, lo cual es muy difícil, lo cual resulta muy difícil porque en muchos casos esa situación no es fácil de probar, pero sí hay una suerte de engaño en el manejo que da la entidad cuando va a hacer eso o cuando se trata, el Consejo de Estado también ha dicho que cuando se trata de la protección de derechos humanos o de situaciones que no se podían solucionar en un determinado momento a través de o no permitían que se hiciera todo el trámite contractual para producir eso porque la violación de los derechos humanos era inminente y debía cumplirse. La sentencia del Consejo de Estado tiene 4 ítems que deben ser cumplidos para que el contratista pueda reclamar esas sumas de dinero. Si no las prueba, lo siento, el Estado no va a reconocer en virtud de esa sentencia del Consejo de Estado. Vi que otras 3 personas levantaron la mano. ¿Quiénes son? Profe, es Marisela. Esos son los famosos hechos cumplidos, ¿no? Cuando Sí. la administración e incluso se da el caso de que, bueno, no se ha legalizado el contrato, no ha iniciado las obras, no tienen acta de inicio y ya han comenzado a ejecutar trabajos sin tener perfeccionado y legalizado el contrato. Eso es lo que le llamamos hechos cumplidos. Y también se da en la ejecución, lo que usted dice. Lo normal es que se haga un modificatorio, un adicional, modificando las cantidades o que hagan un modificatorio de menores cantidades, obras de ítem nuevos, obras de ítem no previstos, etcétera, ¿no? Y hagan el balance que le permita al municipio moverse en esas escenas. Pero lo que usted dice es cierto y entonces caemos en los famosos hechos cumplidos y también podemos caer en el famoso desequilibrio contractual. Sí, cierto, pero vuelvo y repito, cuando el contratista va a intentar recuperar esas sumas de dinero en las cuales ha
en las cuales ha incurrido, en esos gastos adicionales que ha incurrido, resulta muy difícil porque, la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado un vuelco a eso, primero para evitar temas de corrupción y segundo pues para garantizar que los contratos se rijan en particular por el principio de planeación contractual, que es importantísimo en todo el desarrollo del derecho contractual con el Estado. Entonces, sí, aunque hay hechos cumplidos y hay situaciones cumplidas en ese tipo de situaciones, de conformidad con la jurisprudencia actual del Consejo de Estado, no se reconocen todas o todos los hechos cumplidos que eventualmente puedan, como lo mencionaste hace un momento, romper el equilibrio contractual, pero es que hay una imprecisión que debo anotar, y es que no hay rompimiento del equilibrio contractual, porque vuelvo y repito, son situaciones que se dieron por fuera del contrato. Entonces, como no hay contrato, pues no hay rompimiento del equilibrio contractual. Por eso se llama equilibrio contractual, porque proviene de un contrato. Yo le digo a usted, tengo tanto dinero para que usted haga esta obra. Yo digo, bueno, la voy a hacer, hago un cálculo y sé que producto de ese contrato y de ese cálculo que yo he hecho voy a obtener una ganancia. Pero en un determinado momento la administración, voy a poner un ejemplo. La administración dice, vamos a pavimentar, vamos a arreglar esta calle. Y le dicen, usted cuando vaya a arreglar la calle debe comprometerse también a hacer las redes de alcantarillado de aguas negras, por ejemplo. Y así queda en el contrato, así queda el objeto del contrato. Pero cuando se está adelantando el contrato y se está finalizando, la administración dice, yo necesito que, como usted va a abrir un hueco allí, meta el cableado de la energía eléctrica, por ejemplo, que ahora se utiliza subterráneo. Pero además necesito que instale estos tubos de agua potable para este sector, y entonces usted debe hacerlo. Nosotros le vamos a adicionar el contrato, vamos a estimar o estimamos que esto puede ser de tanto suma de dinero, y sobre eso vamos a adicionar el contrato. Pero resulta que en el transcurso el contratista inicia a realizar las actividades, paga con su pecunio las obras que debe realizar, y la administración mientras tanto intenta legalizar a través de una adición presupuestal esas sumas de dinero que debe pagar. Y resulta que el ordenador del gasto, que lo puede hacer, dice, no, yo no voy a adicionar el contrato en 20 pesos, sino que lo voy a adicionar en 10 pesos. Y queda una suma de dinero por fuera, pero además quedan unas obras ejecutadas que se cancelaron con los dineros del contratista y que éste no debe recuperarlos. Como no hay una evidencia de una presión o de una coerción por parte de la administración, pues va a ser muy difícil que ese contratista recobre esas sumas de dinero. Vuelvo y repito, en virtud de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que les voy a compartir la sentencia para que le den una miradita. Es una sentencia bien interesante del año, creo que es del 2015. Entonces, por ahí es la cuestión. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Doctor, es que referente a eso, hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que ayer estaba viéndola porque pues trajo la Contraloría y pasó algo referente a lo que estamos hablando. En una mesa de trabajo se debatió que el Estado no puede enriquecerse sin justa causa y nombraron la jurisprudencia de la Corte donde manifestaba que aún sin haber existido el contrato, el Estado fue obligado a pagarle al contratista lo que ya había realizado. Pues porque había unas órdenes de servicio, no había sido voluntad del contratista realizarla, sino que la entidad lo había solicitado, con lo que usted acaba de manifestar anteriormente. Sí, déjenme, yo busco por aquí. Estoy compartiendo pantalla, no sé. Sí, señor. Vale, me voy a salir un momentico de la pantalla. Denme un segundito.
Voy a salir del compartir pantalla y voy a tratar de presentarles. Vamos a ver si me deja, porque no me acuerdo dónde está. Es que tengo que abrir el archivo. No. No me dejó. Bueno, yo les voy a enviar les voy a compartir la sentencia del Consejo de Estado. Ahora la hago subir a la plataforma para que la miren. Sí, efectivamente, el Estado no se puede enriquecer de esa manera por la actividad por una suerte de situaciones que se dan con ocasión de su actividad en detrimento del contratista. Pero sucede que cuando una persona contrata con el Estado en cierto tipo o en general, cuando contrata con el Estado, se supone que conoce las normas de la legislación contractual estatal, ley 80, ley 1150, decreto 1082 del 2015, y en ese orden de ideas, como conoce la normatividad, él también debe tener el conocimiento de que si va a ejecutar cierto tipo de obras, debe contar con todas las autorizaciones y con todas las aprobaciones necesarias, que incluyen el registro, el certificado presupuestal, el acta de inicio, el registro presupuestal, las garantías, etcétera, etcétera. Todo lo que comporta el manejo de la contratación dentro del Estado. Y cuando él actúa por fuera de eso, sí, si bien es cierto, el Estado de alguna manera lo obligó a hacerlo, no menos cierto es que él debió haber advertido la situación y debió haber solicitado a la entidad que hiciera los ajustes oportunamente para evitar ese tipo de situaciones. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Voy a poner un ejemplo de la vida real del cual conozco 3 casos exactamente iguales y producto de la actividad de la misma entidad. Hay una entidad en el Estado que contrata unas sumas muy grandes de dinero para realizar en aras del cumplimiento de su misión, de su deber misional. Y en ese orden de ideas, la administración debe en el caso de esta entidad, fraccionar el país, porque es una entidad que está presente en todo el país. Entonces fracciona el país en regiones, y para cada región celebra unos procesos de selección del contratista, realiza unos procesos de selección del contratista, y en cada sección del país tiene unos contratistas. Los contratistas empiezan a desarrollar su objeto contractual, que es la prestación del servicio de transporte para esa entidad. Pero ese servicio de transporte se presta y se cancela por llamarlo de alguna manera, de una bolsa de recursos que fue prevista para ese contrato. Digan ustedes que fueron 10 millones de pesos, no, para hacerlo más sencillo, 12 millones de pesos divididos en 3 años, 4 para el primer año, 4 para el segundo y 4 para el tercero. Y en el primer año, llegando al mes de diciembre, iban a arrancar el mes de diciembre, y el contratista dijo: mire, los recursos se van a acabar. Si se acaban los recursos, no podemos seguir prestando el servicio, porque pues no tenemos recursos, ustedes no nos van a poder pagar. Entonces dijo la entidad: como aquí se trata de garantizar los derechos de los menores y de una población en alto grado de vulnerabilidad, no importa, preste el servicio en las siguientes condiciones. Y le dijeron: vea, para tal día necesitamos tanto transporte, para tal día necesitamos esto, para tal día necesitamos... Y no se preocupe que eso al final, de acuerdo con los precios que usted nos había dado en su oferta, eso suma tanto,
y nosotros vamos a tramitar la adición del contrato, la adición presupuestal. Lo llevan al comité de contratos, el comité de contratos, el comité de contratación dice sí, adiciones, y cuando llega a donde el señor, a donde ese señor que se llama director administrativo o quien cumpla las funciones como ejecutor del gasto, dice no podemos adicionarlo en esta suma, pero lo vamos a adicionar en una suma menor. Y resulta que le informan al contratista al finalizar el mes, cuando él ya ha cumplido con la prestación del servicio. Pero no fue en un solo caso, fue en 3 casos, en 3 regiones del país que sucedió exactamente lo mismo. Hoy se debate ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta situación. Ya salió una demanda y el juez negó el reconocimiento de las obligaciones a favor del contratista porque dijo que aquí no había existido ningún tipo de engaño. Pese a que están las pruebas, pese a que están las comunicaciones que la entidad remitió al contratista solicitándole un servicio adicional, pese a que existe el acta del comité de contratación en donde dijo sí adiciones, pero como el ejecutor del gasto dijo no, yo no me comprometo a esto, yo solamente me puedo comprometer a esto, no cancelaron la totalidad de los recursos. Y en virtud de esa jurisprudencia que les estoy indicando, que les estoy diciendo, los jueces han negado las obligaciones porque consideran que el contratista, que es quien tiene quien debe tener también el conocimiento de las disposiciones contractuales en materia de contratación estatal, debió haber realizado toda la gestión y haber en algún momento dado solicitar la suspensión del contrato dadas las circunstancias que se venían presentando. Pero bueno, ese es un tema largo, es un tema de estudiarlo en detalle. Vuelvo y repito porque aquí la situación que se da las obligaciones que se cumplen adicionales, vuelvo y repito, están por fuera del contrato, porque es que el contrato decía se realizará el objeto hasta que se termine el plazo o hasta que se acabe el dinero. Y lo primero que pasó fue que se acabó el dinero. Pues si se acababa el dinero, pues se acababa el contrato. Él no podía seguir ejecutando o realizando la prestación del servicio cuando se había acabado el dinero. Ahí vuelvo y repito, está la situación por parte de la entidad que le dice hágalo, yo tengo el dinero, yo voy a hacer la adición, usted no se preocupe que vamos a continuar adelante con los pagos, y él presume la buena fe o asume la buena fe de la entidad y que le van a pagar la prestación del servicio, y él va a obtener, además va a obtener una ganancia adicional, no mucha, pero va a obtener una ganancia adicional y decide continuar con la prestación del servicio. Doctor, cuando hay fuera del contrato. Cuando hay 8 choques de trenes de esas sentencias, ¿allí cuál prevalece? Si no, yo quisiera ver la sentencia. Es que la sentencia del Consejo de Estado es una sentencia de unificación. No sé de qué año es la sentencia de la Corte Constitucional. No lo sé. Porque pues usted, si me puede dar la fecha de la sentencia de la Corte Constitucional, le daría pues una indicación allí. Eventualmente, aparentemente parece que existe un choque de trenes, pero es que esa sentencia de unificación del Consejo de Estado ha venido siendo reiterada en los últimos 4 o 5 años. Esa sentencia del Consejo de Estado de Jaime Orlando Santofimio, que justamente dice que el Estado sí está obligado, no es que el Consejo de Estado diga, no, el Estado nunca va a reconocer esas sumas de dinero, dice, sí está obligado, pero si se presenta alguna de estas 4 situaciones, y dice cuáles son las situaciones en que el Estado debe reconocer las prestaciones producto de esa situación anormal que se dio dentro de la ejecución del contrato. Les voy a poner otro ejemplo. Hace algunos años, señor. Profe, dos cositas. A la luz del derecho administrativo, no crea que uno, si asesora una administración,
se va a encontrar a diario con ese tipo de situaciones, ¿cierto? Nos las vamos a encontrar a diario. Otro es que para pedirles si es posible y mejor nos manda la sentencia cuando la tenga de pronto al correo, nos las comparte en el correo, que es mucho más fácil por el correo que en la plataforma. Bueno, porque hay casos donde difícilmente tenemos acceso a ella. No, igual queda subida en la plataforma, pero bueno, yo miro cómo soluciono el problema, o la comparto con Yuridia para que ella se las reenvíe a ustedes o se las comparta a ustedes. Yo me imagino que ustedes deben tener un grupo de WhatsApp o alguna cosa y así es más fácil comunicarnos. Sí, sí. Entonces, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Entonces vuelvo al punto y vuelvo y repito que no es que el Estado diga que se desconoce, no es que el Estado diga que se desconoce la obligación, perdón, no estoy diciendo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo diga que se desconoce la obligación a cargo del Estado, sino que deben darse ciertas situaciones para que el Estado dé cumplimiento a ellas. Vuelvo y repito, porque el contratista debe saber o conoce por lo menos la legislación contractual y conoce las situaciones que le van a permitir a él pronunciarse o seguir realizando la ejecución del contrato en los términos que le están pidiendo. Les iba a dar un ejemplo parecido. Mire, hace unos cuantos años, aquí en Bogotá, en la localidad de Suba, el doctor Renzo la debe conocer bien, la situación, no sé si tuvo alguna oportunidad o escuchó de ella. Un alcalde local decidió llamar a una señora costurera o una señora allí de la localidad de Suba, del pueblo de Suba, y le dijo, vamos a adornar para esta Navidad vamos a adornar muy bonito los muñecos del pesebre aquí en el parque, que vamos a instalar aquí en el parque. ¿Por qué no le hace usted unos vestidos bien bonitos a los muñecos y mientras tanto nosotros legalizamos? Resulta que la señora le hizo los muñecos, le hizo los vestidos a los muñecos y nunca pudo recuperar su dinero. Jamás. No lo pudo recuperar, no le pagaron. ¿Por qué? Obviamente no hubo un contrato, no había lugar a que se hiciera una contratación directa porque no se daban las condiciones, simplemente fue una manifestación de palabra del señor alcalde local y la señora pues creyó en lo que le decía la administración, pero la administración no podía hacerlo de esa manera. Entonces ahí hay ciertas situaciones que aparentemente rayan con la justicia y con la equidad, pero pues que están por fuera del derecho. Vuelvo y repito, se dan este tipo de situaciones. Bueno, y finalmente llego aquí a la última fuente de las obligaciones, que es la ley, que ustedes saben perfectamente y claramente qué es ella. El artículo 1495 del Código Civil nos da la definición del contrato. Dice que un contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Por eso teníamos en la clasificación de las obligaciones mixtas, obligaciones... tengo hambre. Uy, sí, pero yo también, pero apaga el micrófono. Bueno, ¿quién está hablando? De nuevo. Ya solucioné el problema. Entonces, por eso veamos la clasificación de las obligaciones en el cuadro anterior que corresponden a esta definición de contrato. Y el artículo 1501 del Código Civil nos indica cuáles son los elementos del contrato. Hay unos de la esencia del contrato que son indispensables, que son la cosa y el precio, o el objeto y el precio, sobre qué es lo que vamos a cumplir a través de ese contrato y cuánto nos vale, cuánto nos cuesta. Debe ser muy claro el precio para que quien se obliga a
a cumplir con el objeto tenga una contraprestación clara, precisa y definida con anterioridad en ese contrato. Los de la naturaleza del contrato, que son los vicios ocultos. Acuérdense, ¿cuáles son los vicios de los contratos? ¿Quién me dice cuáles son los vicios de los contratos? ¿Ninguno? Digamos los vicios redditorios, doctor. Sí, unos y los otros. Tenemos 6 meses para el caso de los bienes muebles y 1 año para el caso de los bienes inmuebles. Uh-huh. ¿Y los otros? Doctor, buenas Señor. noches. Es que no me dejaba, no sé qué pasaba, no me dejaba hablar. Doctor, el dolo, la lesión enorme, esos son vicios del consentimiento. El error, la fuerza y el dolo. El error, la fuerza y el dolo son los vicios del consentimiento. Ojo. El error, la fuerza y el dolo son los vicios del consentimiento. ¿Mm? ¿Cuál fue el otro que me mencionó? ¿Qué fue el otro que me mencionó? Le hablé de la lesión enorme. La lesión enorme no es un vicio del contrato. Es una situación que eventualmente afecta el contrato y que puede ser subsanada, pero Sí, no claro, lo tenga. y se puede decir que de otra manera está dentro del dolo, casi siempre hay la mala fe. Pero recuerde que la Constitución a usted le dice que se debe presumir la buena fe y la mala fe claro. debe probarla. Entonces, como debe probarla, pues va a resultar muy difícil probarla porque como es una situación proveniente de la voluntad de quien está realizando la acción, debe ser probada y no es fácil probar la mala fe. Se supone porque nadie actúa de mala fe. Se presume que todos actuamos de buena fe. Bueno. 50% del valor del objeto. Correcto. Menos del 50% del valor del consciente. Más del 50, sí, más del 50. Y tercero, los elementos accidentales, que son el plazo, y me quedó repetido, el modo y el modo. El plazo y el modo, cuánto tiempo y cómo vamos a ejecutar la obligación contenida en ese contrato. Luego tenemos los requisitos para obligarse. ¿Cómo nos obligamos? El artículo 1503 del Código Civil establece la presunción de capacidad. Toda persona legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara como incapaces. Y el mismo Código Civil nos indica quiénes son los incapaces y cómo se va a manejar hoy el tema de los incapaces. Recuerden que hay una disposición normativa nueva referente a la incapacidad en la legislación nacional. Sobre esto, el artículo 1504 del Código Civil dice que hay unos incapaces que son absolutos, que son los dementes, los impúberes y los sordomudos, que no pueden entender y que sus actos no producen ni obligaciones naturales siquiera y que no admiten ningún tipo de caución, dice el artículo 1504 del Código Civil. Y dice que también son incapaces los menores adultos que no han tenido habilitación de edad y los disipadores bajo la figura que se hallen bajo la figura de la interdicción. Pero esa figura de la interdicción fue modificada recientemente en la legislación colombiana y tiene unas disposiciones diferentes. Hoy los procesos de interdicción en Colombia se encuentran suspendidos para dar aplicación a la nueva disposición normativa que si quieren después hablamos de ella, pero pues hoy no estoy en ese tema. El concepto, esta sentencia, la C-534 del 2005, nos da un concepto de lo que es capacidad y nos dice la Corte Constitucional que es la facultad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, que de igual manera de lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil se desprende que dicha capacidad se refiere tanto a la aptitud de ser titular de derechos, capacidad de goce, como a la aptitud de disponer de ellos, capacidad de ejercicio, y que asimismo la referencia doctrinal ha establecido lo anterior en términos de capacidad de derecho, goce y capacidad de hecho, ejercicio, y que teniendo en cuenta que esta
virtud se deriva del estado particular de cada individuo, es decir, de su condición personal frente a la sociedad, se entiende que la capacidad de derecho la tienen todas las personas en el sentido que gozan de la facultad de ser sujetos de derechos. Todos somos sujetos de derechos, entonces en ese orden de ideas tendríamos la capacidad de goce, mientras que la capacidad de hecho tiene su fuente en los derechos y deberes que la ley le permite ejercitar a ciertas personas particulares en determinadas condiciones que les permite hacer una manifestación de la voluntad mucho más amplia, como lo vamos a ver adelante. Entonces, en ese orden de ideas llegamos al punto particular de la representación contenida en el artículo 1505 del Código Civil, que nos dice qué es la representación. La misma también la vamos a encontrar referenciada, en el Código de Comercio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el Código Civil el artículo 1505 establece que lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo. Es decir, si yo actúo en nombre de una persona de conformidad con las disposiciones legales vigentes, que vamos a ver cómo se da este tema, entonces lo que yo haga en representación o en nombre de esa persona es como si él lo estuviera haciendo. Si yo actúo con mala fe, si actúo con dolo, si actúo con culpa, es como si quien me otorgó a mí esa facultad de representarlo lo estuviera haciendo, ¿ok? Independientemente de las acciones que eventualmente se puedan repercutir contra mí. Y solo está excluida en los específicos casos en que la gente deba obrar personal y directamente, como es en el testamento, es decir, la representación, como en el testamento, con el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, porque ya en el matrimonio no se necesita estar presente para casarse. Ustedes pueden darle poder a un tercero para que lo haga en nombre suyo, para casarse. Y en el testamento también, yo solamente soy el que puedo expresar mi voluntad frente a la disposición de mis bienes. Recuerden que los temas sucesorales a través del testamento también fueron modificados no hace mucho en la legislación colombiana. De esa figura de la representación podemos entender que se comprende la representación legal que se da a través de la patria potestad, de la curaduría, de las personas jurídicas, de los ausentes, de las herencias yacentes, etcétera, y la representación voluntaria en el caso de mandato con representación. Es decir, cuando yo voluntariamente le entrego a otro la facultad de actuar en mi nombre. Y esta última es vuelvo y lo repito, es un acto de manifestación de la voluntad, para que una persona actúe en nombre de la otra. Los requisitos de la representación nos indican que se puede dar una intervención del representante, quien de hecho desplaza al representado. Yo como representante desplazo en todos los actos a quien estoy representando porque me lo entregó a través de un documento que en este caso es el mandato con representación y ustedes lo encuentran en el Código General del Proceso cuando se refieren o hablan del poder. Y en segundo lugar, que se trate de un acto lícito, que lo que yo voy a hacer en nombre de esa persona esté permitido por la ley. Tercero, que el representante obre a nombre del representado, es decir, que por su cuenta y riesgo lo hace y que el representado esté facultado por la ley o por la convención para actuar en nombre del representado. Si no lo es, entonces no podrá hacerlo. Y produce unos efectos, estos 4 efectos. Primero, que aunque quien actúa en el negocio jurídico es el representante, quien se obliga es el representado. Por eso le dio la facultad o le dio
le trasladó la capacidad para actuar a esa persona, pero está haciéndolo a nombre de quien desplazó esa facultad que tiene. En segundo lugar, quien es representado debe ser capaz. Si es incapaz, pues no podrá existir esa representación en los términos que les he venido indicando, pero está permitido que se aplique la figura del mandato otorgado por el menor adulto en los términos establecidos en la ley. Si el representante actúa de manera dolosa, que ya se los había dicho, culposa o negligentemente, se entiende que quien lo hace es el representado, y finalmente la eficacia de la representación voluntaria surge del contrato de mandato. Vuelvo y repito, cuando la persona de manera unilateral decide entregarle la facultad a una persona, a un tercero. Y el Código de Comercio también nos habla de la representación. Entonces, miren que todas estas figuras no solamente se aplican en el derecho privado, sino que también se van a aplicar en el derecho público. Recuerden que los representantes de las entidades estatales adquieren esa calidad en los términos que están previstos inicialmente en el acto administrativo o en el acto de creación o en la ley de creación de esa entidad o en el acto administrativo de creación de esa entidad, y que existen unas personas que a través de la delegación pueden obligarse hasta cierto punto, porque la misma puede ser limitada para determinados actos que solamente podrá desplegar el representante de la entidad. El artículo 832 del Código de Comercio nos indica que habrá representación voluntaria cuando una persona faculta a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por medio del cual se otorga dicha facultad se llama apoderar y puede ir acompañado de otros negocios jurídicos. Y el mismo Código de Comercio nos trae a continuación cuáles son los efectos jurídicos de la representación propuestos. Dice que los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado dentro del límite de sus poderes producirán directamente efectos relacionados con este. Y aquí pues hay que tener en cuenta que en la administración pública, cuando a una persona se le ha delegado la facultad de representar a la entidad, como les decía yo ayer, la responsabilidad del representante legal de la entidad se diluye en la medida en que el representante legal de la entidad esté atento de la actividad de la persona a quien se le ha delegado esa función. En temas contractuales eso sucede así. En temas contractuales, en la medida en que yo como representante legal estoy pendiente, realizo reuniones, envío memorandos, hago llamados de atención, toda la actividad que pueda desplegar para evitar que haya un detrimento patrimonial, esa responsabilidad mía como representante de la entidad se va diluyendo en la medida en que demuestro que efectivamente realicé todos los actos necesarios para evitar que a quien yo le había entregado la capacidad de representar a la entidad actúe por fuera de las competencias que tiene. Entonces, tenerlo muy presente, porque en temas disciplinarios sucede eso. El artículo 834 dice que se presume la buena fe del representante. Dicen los casos en que la ley prevea un estado de buena fe, de conocimiento o de ignorancia de determinados hechos, deberá tenerse en cuenta la persona del representante, salvo que se trate de circunstancias atinentes al representado. Hay situaciones, por ejemplo, en un negocio jurídico que se vaya a adelantar por parte de un abogado a quien le otorgan un poder para firmar Pedro Pérez le otorga un poder para firmar una escritura al abogado y resulta que Pedro Pérez se murió antes de la firma de la escritura. Ante el notario, aquí hay que tener muy en cuenta si el abogado se enteró de la muerte del señor, en qué momento se dio la firma de la escritura y la muerte del señor, y todas las implicaciones que ello connota. Hay que tener muy en cuenta los tiempos, pero en materia de procesos judiciales
esa representación no cesa sino hasta cuando los herederos deciden retirar o revocar el poder a la persona que se le ha entregado para la representación judicial en un determinado proceso. Son dos situaciones diferentes, una con una mayor incidencia que la otra. Entonces, revisar ese tema también es importante a la hora de los mandatos que se le otorgan a los abogados. Y finalmente, como les decía hace un momento, la buena fe se presume aún la exenta de culpa. Quien alegue mala fe o la culpa de una persona o afirme que ésta conoció o debió conocer un determinado hecho, debe probarlo. Debe probar la mala fe. La mala fe no se presume. Vuelvo y repito, uno no sale a la calle a actuar mal. Uno no sale a la calle a causar un accidente o a malograr un negocio jurídico. Uno no lo hace. Siempre se presume la buena fe, que las actuaciones de las personas se hacen en el mejor sentido que se les ha otorgado a ellos. Otro punto importante que también está previsto en el Código de Comercio es el relacionado con la oferta o propuesta, que también lo tenemos en nuestra guía de cátedra, en nuestro contenido programático, y nos indica que existen unos elementos esenciales de la oferta o propuesta y que básicamente es el proyecto de negocio jurídico. Miren que en los temas de contratación estatal, cuando yo voy a participar en un proceso de selección del contratista como oferente, lo que yo ofrezco conlleva de la mano una garantía de seriedad de la oferta que yo estoy presentando. Es importantísimo que lo tengan presente para todo el tema de los contratos estatales, porque esa propuesta o esa oferta que yo hago contiene los elementos esenciales del negocio y pues se le informan a quién es el destinatario de la misma. Entonces, yo no puedo cambiar a última hora lo que estoy proponiéndole al Estado, porque seguramente voy a cambiar las condiciones iniciales que manifesté o que tenía en conocimiento o que de alguna manera pude prever para presentarla. Por eso se le dan unos tiempos a las personas de que elaboren la propuesta, de que estudien el proyecto de pliegos o los estudios previos o los prepliegos, si lo quieren llamar así, para que él elabore su propuesta y finalmente, si tiene alguna observación que hacer, la haga y le permita a la entidad corregir o aclarar, para que al final, cuando se seleccione el contratista y se haga el contrato, que es el que va a generar las obligaciones para las partes, pues todo esté muy claro, porque a la hora de interpretar las situaciones oscuras dentro de ese contrato, pues van a tener que resolverse de manera adecuada. Entonces se entiende que esa propuesta, en los términos del Código de Comercio, ha sido comunicada cuando se utiliza en cualquier medio adecuado para hacerla. Hoy, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en ese orden de ideas, pues la propuesta es irrevocable. Una vez la hago en temas contractuales con el Estado, no puedo retrotraerme en lo manifestado porque voy a generar detrimentos patrimoniales a la entidad. Miren que pues había una situación muy particular en la contratación estatal y correspondía a que los oferentes resultaban siendo favorecidos con la selección. El Estado los escogía como contratistas y cuando iban a firmar el contrato se daban cuenta que la habían embarrado y que habían presentado una propuesta que lo que iba a ocasionar era un detrimento para ellos. Entonces se escondían y no firmaban el contrato, con las consecuentes situaciones de atraso de los proyectos, de detrimento patrimonial, etcétera, que se presentaban en el Estado. Por eso se estableció
que los contratistas deben presentar unas pólizas de seriedad a la hora de presentar, perdón, los oferentes deben presentar unas garantías de seriedad a la hora de presentar sus propuestas para evitar este tipo de situaciones. Entonces, una vez se presenta la propuesta, no se puede retractar, pues a menos que hagan las observaciones y se le permita corregir la situación que ha sido originada por quien está solicitando la propuesta. Entonces, es importante tener estos artículos, tener en cuenta estos artículos del Código de Comercio. Para quien me preguntaba ayer algo sobre Arrula Paucar, hice esta transcripción, pero no la voy a leer, les dejo la diapositiva para que ustedes la lean en este fin de semana y puedan tener la oportunidad de digerir todo lo que hemos hablado hasta este momento. Entonces, como ven, voy a venirme aquí un momentico para acá. A ver. Listo. Entonces, esta es la guía de cátedra. Como ven, estamos por acá en esta parte. Estamos en estas sesiones en donde estamos hablando de la teoría de las obligaciones, la aplicación de las normas civiles al derecho administrativo, los principios generales del derecho contractual público y privado, que ya los vimos, el concepto de obligaciones, los elementos de las obligaciones, la fuente de las obligaciones, la representación y la oferta o propuesta del contrato. Hoy estamos en la tercera sesión. Les voy a dejar unas lecturas en este fin de semana para que las hagamos para la semana siguiente relacionada con estos temas que están viendo aquí y les voy a incluir la sentencia que me pidieron, la sentencia del Consejo de Estado para continuar. Y aquí es donde hago la modificación. Vamos a empezar a hablar de los contratos estatales, los 6 o 7 contratos que están previstos en la contratación estatal. Yo pensaría que el próximo jueves estamos ya hablando de estos tipos de contratos. Bueno, para que lo tengan presente. Como hoy no les hice break, sino que arranqué y llevo hablando ya cerca de 1 hora y media, tengo aquí al ladito, hay 3 personas que están levantando la mano y que van a preguntar algo. ¿Quiénes son? Bueno, ya son 2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están levantando la mano? Aquí no me deja ver. Tengo toda la lista. Doctor. Señora, ¿quién me habló? Yuridia. Yuridia, cuéntame. Una cosita, es que no sé si era mi pantalla o es la de todos los compañeros, pero toda la clase vimos solo una diapositiva. Entonces No, era para saber caray, si la presentación. Yo vi todas las diapositivas. Okay. Yo las vi también todas. No, pero igual la presentación queda subida hoy. No se preocupen, la presentación queda subida hoy. En un ratico se está subiendo la presentación a la plataforma. Bueno, para que no tengan problema. Gracias. ¿Listo? No hay ningún problema. Gracias de todas maneras por avisarme. Estos sistemas en ocasiones presentan fallas y cuando el profesor no es lo suficientemente diestro para manejarlos, peor. No, pero sé que la presentación sí se estaba viendo porque aquí me dejaba manipularla. Entonces les dejo estos documentos y hay unas lecturas que están vamos a hacer esta lectura. No sé si la están viendo. Denme un segundito. No sé si la estén viendo.
esta lectura. ¿Sí? Sí, doctor, sí la miramos. Les voy a enviar esa lecturita que se llama De los principios generales del derecho a los principios generales del contrato, del profesor Fernando Hinestrosa. No es una lectura nueva, no es un documento que haya salido recientemente. Miren que es un documento del año 2000, pero que es un documento bien interesante, hecho por el maestro Fernando Hinestrosa, que pues, es el papá de las obligaciones en Colombia. Era la persona más reconocida en este tema. De hecho, su obra está compuesta por 3 tomos. El curso de obligaciones de él es un curso de 3 tomos. Entonces, este es un buen texto, un buen documento para adentrarse en los principios generales de los contratos. Y después les entregaré estas otras en su momento, estas 3 que tengo ahí, que son el contrato, una lectura sobre el contrato de obra y otras sobre unas sentencias de la Corte Constitucional y otras del Consejo de Estado, cuando estemos hablando de los contratos estatales. Entonces, pues muchachos, por hoy los voy a dejar descansar. Voy a terminar aquí. Y conversamos, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, ¿ok? Cualquier cosa con Yuridia me informan. Bueno. Doctor, muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctor, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, feliz fin de semana. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Se cuidan mucho. Acuérdense que el Gracias, COVID no doctor. se ha Hasta ido. luego. Ah, sí, el COVID está ahí. Igualmente, Está ahí doctor. todavía. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Bueno, un abrazo. Chao. Feliz noche, doctor. Que descanse. Lo mismo, que descansen.